Sean cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, que la gracia de Dios sea derramada sobre vuestros corazones. El tema de esta mañana es titulado La obediencia a Dios, y vamos a leer el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y dice la palabra del Señor a la letra. Mire lo que dice. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación, óigalo bien, es la rebelión, y como los ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra, Él también te ha desechado para que seas rey. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia. Queremos, Señor, exponer este mensaje con la libertad gloriosa de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús declaramos libertad, Señor, por tu palabra. Declaramos, Señor, que tu palabra es el efecto por el cual va a ser enviada en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, amén. Este es un tema que a lo mejor a muchos les va a causar molestia, a otros les va a causar edificación, pero yo creo que nuestro fin no es ofender a nadie. La palabra de Dios dice, aleluya, dice que una vez Pedro le dijo: maestro, la gente te está yendo porque la palabra era dura. Realmente a veces la palabra no se acomoda a lo que estamos buscando. Pero yo quiero decirle en esta tarde, de acuerdo al versículo que vamos a utilizar, Dios ha puesto normas de vida en cada ser humano para que el hombre le vaya bien. El deseo de Dios siempre ha sido darnos lo mejor, pero lamentablemente el ser humano ha querido tomar decisiones equivocadas que han acarreado consecuencias fatales para la vida personal y familiar. Esta historia de Saúl es un vivo ejemplo de ello. Dios le dio una orden, pero prefirió obedecer al hombre, al pueblo, antes que a Dios. Esto fue la sentencia de su caída, la desobediencia, ya que la desobediencia acarrea maldición y juicio de parte de Dios. Ya que Dios, mi hermano, cuando Dios te dice que hagas algo, la palabra del Señor dice que no tenemos que cuestionar. Por eso Dios le dijo a Josué: mira que te mando. Cuando Dios da un mandato, se tiene que obedecer. Nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, a Dios no se le tiene que cuestionar. Tenemos que aprender que estamos dentro de un reino. En este reino tenemos que entender que solamente Dios ordena y nosotros obedecemos. Pero vamos a ver las consecuencias y las bendiciones. Cuando obedecemos a Dios, Él está a nuestro lado como poderoso gigante, pelea por nosotros, nos defiende como león a sus cachorros. El Señor, mi hermano, defiende cuando realmente nos sometemos a la obediencia a su palabra. Cuando somos rebeldes, cuando desobedecemos, tenemos la puerta abierta. Bendito sea el nombre del Señor. A los demonios, o sea, somos presa más fácil del reino de las tinieblas. Tenemos que comprender que Satanás es el padre de la rebeldía. Una persona desobediente a Dios es porque está siguiendo los pasos de su padre el diablo. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque la gente que no sabe ser obediente es gente que va siguiendo, bendito sea el nombre del Señor, los pasos del diablo, porque el diablo no conoce la obediencia. Satanás, que lo reprendemos de esta hora, es un ser, aleluya, que no conoce estar sometido a la obediencia a Dios. Por eso él mismo se rebeló en contra de Dios en la creación, en el cielo. Somos presa fácil cuando hay desobediencia en la persona. Por eso dice el versículo 23, mire, dice: porque como pecado de adivinación es la desobediencia, es la rebelión. Cuando una persona se rebela en contra de lo que Dios ha establecido, ha determinado, está haciendo como si fuera brujería. ¿Por qué? Porque hay gente que no conoce que estar sometida a la palabra. Hay gente, mi hermano, que la palabra la tiene como algo secundario y no lo tiene como algo primario. ¿Por qué?
porque aunque Dios diga que no hagas algo, lo haces. Pero la obediencia abre las bendiciones de Dios sobre nosotros en todos los ámbitos económicos, espirituales, físicos, ya que Dios apremia un corazón obediente. El vivo ejemplo vemos que en esto el sucesor de Saúl, el rey David, aunque cometió errores como humano, alcanzó misericordia. El rey David, mis hermanos, podemos ver a través de este hombre cómo Dios, mi hermano, muestra, aleluya, mucho, aleluya, a través de este hombre. La escritura dice que era un hombre conforme el corazón de Dios, un hombre que todo lo que hacía le preguntaba a Dios claro. Como humano tuvo muchos errores, como humano cayó en adulterio, pero como persona, como alguien que estaba sometido a la voluntad y al propósito de Dios, pidió perdón, reconoció su pecado y alcanzó misericordia. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos, porque Dios no es como el hombre. Dios, mi hermano, es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. La obediencia a Dios tenía mayor peso que su caída. Es necesario recalcar que no vamos a tomar pretexto la obediencia para caer, ya que Dios dice que Él no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. Hay gente, mi hermano, que toma el nombre de Dios en vano. Hay gente, mi hermano, que hace vituperar el nombre de Dios con sus hechos. ¿Por qué? Porque realmente su actitud es desobediente. Dice la gente: yo no quiero ser como ese hombre que se dice cristiano y en sus hechos demuestra lo contrario. ¿Por qué? Mire, vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 26 al 29. Libro de Hebreos capítulo 10 versículo 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, la verdad, ya no queda más sacrificio, por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio, de hervor de fuego, porque ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que Él dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Cuando entendemos, amados hermanos, respecto a este tema tan poderoso de acerca de la obediencia, Dios va a juzgar tanto al obediente como al desobediente. La Escritura dice que un día todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Vamos a tener que dar cuenta de nuestra administración, de lo que hayamos hecho como administradores de la gracia. Si nosotros, mi hermano, tomamos en poco el sacrificio de Jesús, haciendo lo que nos pega la regalada gana, déjame decirte, la palabra de Dios dice que ya Dios no tomará por inocente a aquella persona que tome, aleluya, el sacrificio de Jesús como algo, aleluya, inmundo. Por como algo inmundo, usted dirá. Hay gente, mi hermano, que no toma en serio lo que Jesús hizo, porque lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario lo hizo una vez y para siempre. No titubeó. La gente que decide seguir a Jesús tiene que tener firmeza en lo que hace. Dice la palabra que tú sí, si así, y tú no. Cuando Dios te llamó al camino de Él, tienes que haber aprendido que Dios te llamó para obedecerle. Cuando Dios te llamó, no te llamó para ver si querías obedecerle. La desobediencia es señal de la rebeldía. Eso es lo que vemos en el mundo actual. Los gobiernos de la tierra han aprobado leyes contrarias a lo que Dios ha dejado. Por eso esas leyes acarrearán juicio sobre este planeta Tierra. Hay gente que dice: no pasa nada, el gobierno, pero hay otra gente que está tan preocupada por la situación que los gobiernos están viviendo. Una de las principales leyes que se están viendo como algo normal es el aborto, una de las principales muestras de rebeldía. Muchas mujeres quisieran ser madres, pero por alguna razón de la vida no pueden tener hijos, y otras pudiendo prefieren abortar, prefieren darles muerte a los pequeños. ¿Sabe por qué? Porque realmente no
la rebeldía está criando esta gente. Derecho de nacer. Todo médico que haga esto será encontrado culpable, igual que las mujeres que buscan estas prácticas, ya que Dios es el que da la vida, Él es el único que puede quitarla. Gracias a Dios, Donald Trump ya quitó esta ley de que de los abortos, de las clínicas de abortos que el demoníaco de este hombre de Obama había promovido, había hecho. ¿Por qué? Porque Dios puso a Donald Trump con un propósito para quitar esas leyes, porque todo lo que Estados Unidos, lamentablemente México copia, México es una copia de lo que Estados Unidos hace. Y lamentablemente la situación que se está viviendo, que se vivió en Estados Unidos, de desobediencia a Dios, está acarreando juicio, está acarreando condenación. La destrucción está próxima sobre Estados Unidos, pero es necesario entender esto. Dios ha decretado juicio sobre la nación, mas no sobre el pueblo de Dios que está en Estados Unidos. Los matrimonios igualitarios, los matrimonios homosexuales, lésbicos, ay, es que todos tenemos derecho. No, señor, la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son destrucción y muerte. Realmente los matrimonios igualitarios es realmente otra cosa más que señal de que estamos viviendo los últimos tiempos. Hombres con hombres casándose, queriendo adoptar hijos bajo excusas muy salidas de contexto. Saben que han comenzado esta práctica va en contra de lo que Dios mismo ha determinado. O sea, Dios estableció el matrimonio heterosexual, dándole al hombre y a la mujer aparatos reproductivos, así cada uno en su lugar, así bendiciendo este tipo de matrimonio. De todo lo que defienda, todo el que defienda o practique este matrimonio o practique este tipo de sexualidad, está a favor de la rebeldía. Los homosexuales son la máxima muestra de la rebelión del ser humano. Muchos le llaman enfermedad, otro algo mental, pero la Escritura lo menciona como la mente reprobada, ya que esto es fruto de no tomar en cuenta a lo que Dios dice. Miremos lo que dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 18, para que veamos la rebelión de dónde viene de la homosexualidad. Romanos 1:18. 1:18. Vamos a ver. Ok, desde el 20. Porque estas cosas invisibles del eterno, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que lo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus mismos cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra su naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. De igual modo, aleluya, con hombres y recibiendo en sí mismo retribución debida de su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Realmente la persona que aprueba o promueve el matrimonio homosexual o defiende a los homosexuales es porque tiene una mente reprobada. La mente de Cristo es de que Dios creó al hombre y a la mujer para fructificar la tierra. Este es el matrimonio original. Todo aquel que promueve o defienda los derechos homosexuales es porque está fuera, está en rebeldía, está apoyando, está aprobando a lo que se rebela en contra de Dios. Es porque está en contra de lo que Dios ha establecido.
Lamentablemente, hermanos y hermanas, tenemos mucha gente que está siendo atada a través de estas cosas. Lo que sigue es la borrachera. Muchos dicen, Dios no prohíbe tomar, siendo que Jesús hizo el vino. Está en la mayoría, esta es la mayoría que usan de pretexto los alcohólicos, los borrachitos, o los cristianos que les gusta echarse una que otra cervecita, porque dicen, no importa. Al cabo Jesús también hizo el vino, mentira del diablo. La Biblia dice que no hay pecado grande ni pecado chico, todos los pecados son delante de Dios. Alguien que sabe que los borrachos no entran al reino de los cielos y se toma una cerveza, que tenga cuidado. ¿Por qué? Porque está contaminando el templo del Espíritu Santo. Existen muchos alcohólicos que se les ha hecho un vicio. Eso sí están mal. Yo no, aleluya. Realmente, pero poco o mucho es lo mismo delante de Dios. Una persona que practica o aún de un poco es porque es rebelde. La Escritura dice claramente que los borrachos no entrarán al reino de Dios. No pongamos excusas, amados hermanos. Los borrachos no tienen parte en el reino de los cielos. Respecto a esto, poco o mucho delante de Dios es rebelión. Lo que se va en contra de la palabra. Tú dices, no pasa nada, me tomo una cervecita, no pasa nada. Estás comenzando la rebelión. La Escritura dice, no miréis el vino cuando rojeas. Punto número 3, los mujeriegos, o mujeres que les gustan mucho los hombres, mujeres, como dicen por ahí, de cascos ligeros. Hay hombres que nada más andan buscando mujeres ajenas. Uno de los mandamientos dice, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque aquella persona que le es infiel a la mujer o que le es infiel al hombre está en contra de los principios de Dios. La Escritura dice que Él estableció el matrimonio y Dios, Jesús dijo, hasta que la muerte los separe. El matrimonio es una vez y para siempre, hasta que la muerte te separe de tu idónea. Pero hay muchas personas que les gusta andar cambiando de marido, de marida. Hay gente que no tiene, aleluya, los principios de Dios por principio, sino que al contrario quiere poner su propia ideología. Ay, es que mi mujer ya no la aguanto. Ay, es de que mi esposo ya no la aguanto. Déjate de pretexto. Si tú te casaste con ese hombre o con esa mujer, séle fiel hasta la muerte, hasta que él muera o que tú mueras. Tú dirás, bueno, la Escritura dice que solamente por causa de adulterio, que tu esposo o tu esposa te haya engañado primero, quedas libre. Pero mientras que no haya engaño, si tú la engañas, tú eres el adúltero. Tiene que haber divorcio. La Biblia habla de que la carta de divorcio solamente por adulterio, por engaño, comprobado, nada que me dijeron, porque hay mucha gente que dice, ay, es que me dijeron que mi esposa o mi esposo me anda engañando con quién sabe quién. Vieja, ya deja, te voy a dejar. No, primero investiga a ver si es cierto, porque acuérdese que el diablo vino a matar, robar y destruir. El engaño se llama adulterio. Cuando el hombre o la mujer dice, ya no prefiero estar con este o con esta, cambiar de mujer o cambiar de hombre cada vez que puedo, entonces está pasando por alto lo que Dios mismo ha establecido. Una mujer para cada hombre. No podemos cambiar de pareja cada vez que se nos antoja. Dice la Escritura, hasta que la muerte nos separe. Pero muchos y muchas prefieren probar suerte con otra mujer o hombre. Lamentablemente esto trae consecuencias de su desobediencia. Lo más trágico del caso, enfermedades, separaciones de hogares rotos. Esto está por demás el producto de la rebeldía hacia Dios. Es el propósito de Dios bendecir a las familias y el matrimonio. Pero cuando el ser humano en su libre albedrío decide no tomar en cuenta a Dios, viene la consecuencia fatal a su vida. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas, te viene cirrosis. Cuando tú engañas a tu mujer o tu hombre, que andas con varias personas, te viene sida, te viene sífilis y alguna enfermedad mortal. Y después, ¿por qué? Porque la desobediencia trae consecuencias. Aleluya. Pues los homosexuales de igual manera, tarde que temprano terminan pagando creces de su desobediencia. Alguna enfermedad venaria, alguna enfermedad o muerte que los matan, los extremistas. No estoy a favor de la gente que mata a los homosexuales, pero estoy a favor de que esta gente se retire de esa práctica. La Biblia dice que si se retiran, todo aquel que invoque el nombre del Señor, apártese del mal y haga el bien. Lamentablemente he estado comentando en unos videos en YouTube donde están aprobando, donde pastores se han peleado con homosexuales porque los homosexuales son rebeldes. Pero bueno,
El homosexual muchas veces, el heterosexual no le puede, pero ahí le va una cosa. Los mismos heterosexuales lamentablemente están trayendo consecuencias a su vida marital, a su vida familiar, a su vida de familia, a sus hijos, a sus hermanos, a sus parejas. ¿Por qué? Porque no han aprendido a tener obediencia. La obediencia a Dios es lo principal. ¿Cómo va a ser? Porque hay mucha gente que piensa que por un papel, que le dice un papel que estás casado, ya es la seguridad de la fidelidad de la persona. Pero no, déjame decirte, la fidelidad está primero que nada tener temor de Dios. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando una persona realmente teme a Dios, no va a engañar a su cónyuge. Cuando una persona teme a Dios, va a decirle, mujer, varón, ¿sabes qué está pasando esto? No me ha parecido esto, me están diciendo de ti esto, vamos a arreglar la situación. Pero cuando una persona realmente no teme a Dios, le va a importar poco lo que Dios diga, porque va a andar cambiando de mujer en mujer y al último va a ser un desobediente. La Biblia dice que la desobediencia es semejante a la brujería. Una persona que es desobediente a Dios, que no toma en cuenta a Dios, Dios tampoco lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Como conclusión, es necesario entender que en la obediencia Dios está con nosotros siempre, pero en la desobediencia Dios no puede estar, ya que es un Dios santo. Él se aleja cuando optamos a hacer lo que nos viene en gana. Sufrimos las consecuencias de esa desobediencia. A veces parece que no pasa nada, pero tarde que temprano viene la soledad, vienen las enfermedades, viene el abandono, y entonces ahí queremos clamar a Dios, y Él es grande en misericordia. A veces perdona y restaura lo que nosotros mismos destruimos, pero a veces permite que la consecuencia de la desobediencia pase cobro. Por eso muchos mueren, porque hay más, aleluya. La persona en su propia decisión los llevó. Dios dice en la Biblia que Él no desea la muerte del impío, pero lamentablemente en la desobediencia el hombre siembra lo que cosecha. Y usted dirá, todos nos tenemos que morir. Sí, realmente todos nos tenemos que morir, pero hay algo muy diferente. Morir porque ha llegado mi hora, pero morir antes de tiempo, cortarle mi vida por desobediencia a Dios, por desobediencia a lo que Dios ha establecido. Tengamos cuidado, la desobediencia a Dios en todas las áreas. Primeramente, obedecer a Dios en vuestros diezmos y ofrendas. Dice la Escritura, probadme ahora en esto, en vuestros diezmos y ofrendas. Hay gente que no le gusta diezmar, hay gente que no le gusta ofrendar. ¿Por qué? Porque le gusta retener la bendición de Dios. Pero si quiere que Dios lo bendiga. Bueno, la Biblia dice que el que pide recibe, el que toca se le abre, siembra y cosecha. Si tú no sabes sembrar, tampoco esperes cosechar. La Escritura es clara, hermanos y hermanas. La obediencia a Dios es en todo, no solamente en lo que yo quiero, en lo que a mí me parece, en todo. En el diezmo, en la ofrenda, en la perseverancia, en la iglesia, estar congregándonos, porque dice la Escritura, no dejad de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mucha gente lo ha agarrado como algo de costumbre, dejar de ir a la iglesia. Prefieren irse al baile, prefieren irse a ver la película, prefieren irse a otra cosa en vez de congregarse. Entonces, después de esto viene consecuencia, viene muerte espiritual. Para la gente inconversa a lo mejor no va a entender esto, pero este mensaje es principalmente para la iglesia y para la gente que no conoce de Dios. Déjame decirte, Dios ha determinado lo que Él ha pedido en su palabra. Dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hay vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar no es solamente agarrar unos versículos que se acomoden a lo que yo quiero, a lo que yo quiero acomodar, sino leerla y aplicarla. Dice Santiago, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Lamentablemente hay mucha gente que se vuelve oidora solamente de la palabra y no hacedora. Lamentablemente los oidores solamente lo único que sirven es para estar murmurando. ¿Por qué? Porque no pueden ver que otra persona avance, que otra persona progrese. ¿Por qué? Porque son envidiosos. Ay, ¿por qué tú eres esto? ¿Por qué tú eres aquello? ¿Por qué tú tienes un carro del año? ¿Por qué tú tienes una casa buena? ¿Por qué tú tienes buenas cosas y yo no? ¿Por qué? Porque la obediencia, dice la palabra, que Él honra a quien le honra. Cuando una persona es desobediente, tiene que aprender que nunca le va a venir la bendición de Dios. Cuando entras en obediencia, Dios te bendice. Lee Deuteronomio, dice las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Cuando un hombre o una mujer desobedece,
tiene que aprender a que le va a venir consecuencia, le va a pasar la factura, tarde que temprano la desobediencia, tarde que temprano le va a venir la vara de parte de Dios. Dice la palabra que Dios a quien ama disciplina. Dios no puede ser burlado. Podremos burlar al hombre, pero jamás a Dios. ¿Por qué? Porque realmente sabemos que Dios ha dejado su palabra para guiarnos, para instruirnos, para dirigir nuestro paso. Pero cuando no entendemos esto, más bien no queremos aplicarlo a nuestra vida, vamos a empezar a ser rebeldes. Y quiero volver a reiterar ya por último el versículo base del tema de hoy, ¿verdad? Porque primera de Samuel 15:22, y con este terminamos, que es con el que empezamos, pero quiero que le quede bien claro este texto. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 en adelante. Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como los ídolos e idolatría o la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra, Jehová también te ha desechado para que no reines. Como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando una persona es rebelde, no tiene más ni menos que los brujos. Se asemeja mucho a lo que los brujos hacen. Y aunque muchos les ofende, a muchos les vaya a doler, por eso no va a haber comentarios. Espero sus comentarios en la caja de comentarios. Bendiciones, que la gracia de Dios sea derramada sobre sus vidas. Bendiciones, hermanos, los esperamos ahí. Y suscríbanse, compartan este video con sus amigos, hermanos. Y esperemos en Dios que llegue a más lugares de este video. Bendiciones.